Hoy tengo un tema, siempre digo que los temas que me gusta traer a la iglesia sean temas muy importantes. Trato de elegir temas que sean fundamentales para la vida cristiana. Y creo que si tuviera que elegir uno de los temas o de las predicaciones entre todas como fundamental, quizás elegiría la que voy a dar hoy. Porque nuestra vida cristiana depende de la correcta comprensión del tema de la justificación por la fe. Estamos en el mes de octubre. Recordamos como adventistas del séptimo día, el 22 de octubre, porque aconteció en el año 1844 el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio investigador. Pero también, como Iglesia Adventista del séptimo día, recordamos la victoria lograda por la Reforma Protestante y recordamos la fecha del 31 de octubre. En el año 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del palacio, de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Esas 95 tesis que denunciaban la corrupción y la manipulación que el poder religioso de entonces ejercía sobre la ignorancia del pueblo. Llenaban sus bolsillos, llenaban las arcas con dinero, vendiéndoles las indulgencias, que eran papeles que decían que valían por el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Una persona que compraba, porque había que comprar esas indulgencias, y depende de la cantidad de plata que pagabas, valía la extensión del perdón de los pecados. Algo satánico, pero nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a hablar en contra de eso, porque hablar en contra de eso era correr el riesgo de vida. Pero hubo varios reformadores que levantaron su voz y Lutero fue el más influyente. Elena de White, en El conflicto de los siglos, en el libro El conflicto de los siglos, aquellos que no lo tienen, por favor, deben tenerlos en formato, en cualquier formato, ¿sí? Impreso o digital. Es un libro fundamental. Se divide en dos partes este libro. La primera parte es histórica. Ellen White dedica la mitad de ese libro tan precioso a la parte histórica y repasa la gran reforma protestante. Y para tratar sobre los reformadores que Dios levantó en la Edad Media, va utilizando diferentes capítulos, generalmente un capítulo por reformador. En algunos capítulos habla más de un reformador, pero para Lutero ella utiliza 4 capítulos. Y nosotros nos acercamos a esta fecha tan importante. Ustedes saben que la Reforma Protestante estableció 5 fundamentos, conocido como las 5 solas: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Solamente por las Escrituras tenían que mostrar las creencias, no las tradiciones humanas. Solo por gracia, no por obras. La salvación es solo por gracia. Solo a través de la fe nos apropiamos
de esa salvación. Solo a través de Cristo, porque Cristo es el único justo y a través del cual podemos ser justificados. Y solo la gloria a Dios, porque toda la obra de la salvación es obra de Dios. No hay mérito alguno en el ser humano. Qué 5 fundamentos hermosos que han establecido los reformadores. Y quizás aquí me gustaría hacer una salvedad. Nosotros deberíamos hacer una distinción entre los fundamentos que los reformadores pusieron y quizás algunos argumentos que ellos manifestaron, la mayoría de los cuales eran correctos, pero quizás algunos no eran tan perfectos esos argumentos. Hoy en día tenemos mayor luz y podemos complementarlos mejor. Pero lo que sí no debiéramos cuestionar nunca son los fundamentos que establecieron. Con la luz que ellos tenían saliendo de una gran oscuridad, establecieron los fundamentos de la Reforma. Así como la Reforma tuvo 5 fundamentos, la doctrina de la justificación por la fe también tiene sus fundamentos. Y hoy quisiera hablar no de los fundamentos de la Reforma, sino de los fundamentos de la doctrina de la justificación por la fe. Doctrina últimamente atacada por Satanás en nuestra iglesia. Hay un movimiento muy conocido. El año pasado hablé acerca de este movimiento que está invadiendo en el mundo adventista, que es el error teológico que plantea la teología de la última generación, mediante la cual basa la seguridad de la salvación o del mantenimiento de la salvación por parte de la última generación que va a vivir después del tiempo de gracia, en la perfección de cada uno. Deja de estar en Cristo para estar en el ser humano. Esto, entre otras cosas, surge por no comprender los principios fundamentales, teológicos, de la justificación por la fe. Surge por no comprender de manera correcta en qué consiste la intercesión de Jesús. Jesús no está en el cielo para sostener y atajar al Padre para que no nos castigue. Entonces dicen, bueno, deja de interceder y ahora tenemos que vivir sin intercesor. Bueno, sí, esa fase de intercesión. ¿Y ahora qué? Y estamos sin intercesor y si, ¿no? Y entra toda una teología ahí que se basa en la perfección humana, pero la función de intercesión de Jesús es para decidir los casos. ¿Quién se salva? ¿Quién se pierde? Y cuando eso está decidido porque cada uno tomó su decisión, se termina ese proceso de intercesión de juicio. Porque antes de 1844, o antes de, podríamos decir, cuando no había intercesor formal, Jesús, ¿cuándo comenzó su ministerio sacerdotal? ¿Cuándo comenzó su ministerio sacerdotal? ¿Cuándo? Cuando ascendió a los cielos. Después de morir, resucitar, ascendió a los cielos, comenzó su ministerio sacerdotal. Y antes del sacerdocio de Cristo, ¿cómo se salvaban los cristianos, los creyentes? Si no había sacerdote. Por fe. Estaba el servicio terrenal, ¿verdad? Por fe. Y en el cielo, bueno, era por fe. Entonces, a veces nosotros tenemos una visión muy legalista de lo que es la intercesión. O sea, si no está intercediendo, el Padre descarga su ira, sus rayos, ¿no es cierto?, y nos fulmina. Y en realidad la intercesión en el ministerio
de Cristo en el santuario, tiene el objetivo de ver quién se salva y quién se pierde. Una vez que eso está concluido, seguimos siendo salvos por gracia hasta que Él nos transforme y nos glorifique. Eso no va a cambiar cuando Jesús deje de interceder. Eso no cambia. Antes de Cristo, la salvación era por gracia. Después de Cristo, la salvación por gracia. Después del tiempo de gracia, la salvación por gracia. ¿Por qué aclaro esto? Porque esta teología perfeccionista de la última generación no es más que la doctrina católica del Concilio de Trento. Y voy a hablar un poquito de esto. ¿Qué pasó en el Concilio de Trento? Fue la contrarreforma. Ustedes saben que los protestantes no solamente hablamos de la justificación por la fe, sino también hoy en día la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento del siglo XVI, hablaba de la justificación por la fe. Nosotros hablamos de la justificación por gracia, la Iglesia Católica habla de la justificación por gracia, no por obras. ¿Pero qué tipo de gracia? Bueno, hoy quiero hablarles de esto. Creo que es uno de los sermones más importantes que he dado y quizás sea un poco teológico y un poquito pesado. Voy a tratar de que no sea así, pero quiero darles hoy alimento nutritivo sustancioso. Nosotros como adventistas del séptimo día somos continuadores de la Reforma. Los reformadores no tuvieron toda la luz, pero la luz que tuvieron fue luz, no fue tinieblas. Ellos descubrieron la gran verdad de la justificación por la fe. Y algunos desestiman hoy en día a los reformadores porque tenían sus defectos, tenían enseñanzas equivocadas, argumentaciones imperfectas, pero ellos establecieron los fundamentos que nosotros no debiéramos dejar, sino construir con el conocimiento que tenemos sobre el santuario, sobre las profecías, sobre lo que ellos establecieron. ¿Qué es lo que establecieron? Yo lo llamo fundamentos. Las argumentaciones que ellos utilizaron puede ser que en algunas hayan estado bien, otros más o menos, pero los fundamentos que están basados en principios teológicos, esos son inamovibles. Y hoy vamos a hablar de esos fundamentos. Hoy voy a hablar de 6 fundamentos de la doctrina de la justificación por la fe. ¿Sobre qué se basa la justificación por la fe? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los fundamentos en la cual se construye la doctrina de la justificación por la fe bíblica? El primer fundamento es la amplitud conceptual del término pecado. ¿Qué es pecado? Los reformadores tenían bien clarito que era pecado. Los perfeccionistas dicen que pecado es más que nada apunta a la acción, ¿sí? Habla de la acción, pero la Biblia habla de que pecado es mucho más que la acción. Es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Y les voy a tirar varios textos bíblicos. Si ustedes tienen algo para anotar, sería muy bueno. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? El pecado es infracción de la ley. Otro punto de lo que es pecado. Santiago, capítulo 4, el verso 7, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es decir, pecado no es solamente lo malo que haces, sino lo bueno que no haces. Es decir, si en esta mañana
tuviste la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hiciste, es pecado. ¿Cuántas cosas buenas no hiciste en esta semana que tendrías que haber hecho? No pregunto cuántas malas cosas hiciste, ¿no? ¿Cuántas buenas cosas no hiciste? Bueno, eso es pecado, dice la Biblia. ¿Qué más es pecado? Todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Biblia. Romanos capítulo 14, verso 23, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fuerte, ¿no? Si pecado es amplio, es amplio el sentido de pecado. Es decir, si hiciste una oración con poca fe, bueno, esa poca fe, si tiene que ser juzgada a rajatabla por Dios, es pecado, ¿no? Por incrédulo. Pero la fe que salva es otra, ¿no? La que se aferra a Jesús y que le dice, ten piedad de mí, que soy pecador. El Señor acepta ese clamor. Nuestra argumentación es la necesidad, nada más, la necesidad que tenemos de Él. ¿Qué más es pecado? Jesús dijo, el que deseó en su corazón ya pecó. Mateo capítulo 5, verso 28, dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas veces pensaste algo mal, sentiste algo mal? No solamente codicia, otras cosas. ¿Cuál fue la primera vez que pecaste? ¿Alguien recuerda la primera vez que pecó? Teniendo en cuenta esto, ¿qué es pecado? ¿Cuál fue el primer pecado que cometiste? Yo diría que es imposible, porque aún lo bueno que hacemos es totalmente imperfecto y contaminado por el pecado. Hay una cita muy clara de Elena de White donde ella dice que aún lo bueno que hacemos, si no es purificado con la sangre de Cristo y cubierto con el manto de la justicia de Cristo, aún lo bueno que hacemos sería considerado como pecado, contaminado por el orgullo, contaminado por la vanidad. ¿Qué es pecado? Y aquí estoy tratando de mostrar y tirar abajo las pretensiones perfeccionistas que quieren poner el acento y la seguridad de la salvación en los méritos propios o en la perfección propia. Y ahí vamos al segundo fundamento. El segundo fundamento de la doctrina de la justificación por la fe es que el ser humano es pecador por naturaleza, no solo por sus actos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Eso es fundamental. Porque si nosotros no entendemos esto, vamos a pensar que por dejar de hacer actos pecaminosos dejamos de ser pecadores y entonces Dios no nos ve como pecadores. Pero la Biblia dice que somos pecadores por naturaleza. Salmo 51, el verso 5 dice, todo ser humano ha nacido... en maldad he sido formado, dice el salmista. Salmo 51, 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, en maldad he sido formado. Ya cuando él fue formado con una naturaleza en la cual había maldad.
Romanos capítulo 7, verso 14, dice: sabemos que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y este término, vendido, quiere decir que no fue su decisión. ¿Quién lo vendió al pecado? Adán y Eva vendieron a la humanidad al pecado. Es decir, fuimos vendidos al pecado. Nos dice Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Esta palabrita constituidos pecadores dice. La palabra constituido es formados. Por el pecado de Adán hemos sido constituidos, nacemos pecadores. Esto es lo que la Biblia enseña, nacemos pecadores. Hemos sido constituidos pecadores por el pecado de Adán. Continúa diciendo el texto: así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Pero cuándo? Serán, tiempo futuro, dice. Porque está hablando de constitución, está hablando de lo que llegaremos a ser. Nosotros no somos justos en nosotros mismos. Somos considerados justos por Dios en Cristo, pero constituidos justos lo seremos en la glorificación. Cuando el Señor elimine nuestra naturaleza pecaminosa, ahí seremos constituidos justos como lo era Adán y Eva antes del pecado. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Nos dice Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál es la ley que está en nosotros? El mal está en mí. Es decir, es parte de mi naturaleza. El mal no es solamente lo que yo hago, corre por nuestra sangre. El mal corre por nuestra sangre. Romanos 7:8 dice: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado produjo en mí toda codicia. Es decir, pecado no es solo codicia. El pecado ya está en nosotros. El pecado que está en nosotros, es decir, esta naturaleza corrompida, produce en nosotros la codicia. Vamos al fundamento número 3. Perdón, un texto más. Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Genera rebelión contra Dios esta naturaleza. Ahora sí, el fundamento número 3 de la doctrina de la justificación por la fe es la naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? Que la naturaleza humana de Jesús era sin pecado. De lo contrario, Jesús hubiera sido constituido pecador por naturaleza, o dice, nacido pecador. Y la doctrina perfeccionista que está infectando hoy en día la teología adventista enseña que Jesús tuvo una naturaleza igual a nosotros. Y Jesús no tuvo una naturaleza humana igual a nosotros. Porque si Jesús hubiese tenido una naturaleza igual y no semejante, como dice la Biblia, Jesús hubiese nacido pecador. Porque pecador se nace, no se hace. ¿Correcto? Bíblicamente, pecador se nace. Y a los perfeccionistas esto no les gusta. Pero los textos bíblicos son muy claros.
Jesús no fue vendido al pecado, Él murió por nuestros pecados, que es diferente. Jesús heredó carne en semejanza de pecado, es decir, no pecaminosa, pero debilitada por 4000 años de pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según una semejanza sin pecado, sería la traducción correcta del griego. Como varios teólogos vieron esto y dijeron, bueno, ¿qué está queriendo decir Pablo acá? Y tradujeron, le agregaron algunas preposiciones que no está, ese pero sin pecado no está en el griego, porque decían, ¿sin pecado qué? Si la palabra anterior habla de naturaleza, justamente habla semejanza sin pecado. Esa semejanza era sin pecado. Otro texto bíblico, Romanos 8:3, la palabra homoios, semejante, siempre aparece para describir la naturaleza humana de Jesús. Romanos 8:3 dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, lo que era imposible para la ley en cuanto a mí, porque yo era pecador, vendido al pecado, con una naturaleza corrompida, Dios mandó a su Hijo en semejanza de carne del pecado. ¿Para qué? Para ocupar mi lugar, vivir una vida perfecta y morir cargando con mis pecados para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Es interesante este término, homoios, semejante, porque en Filipenses el capítulo 2, versos 6 y 7, cuando Pablo habla de Jesús como Dios, naturaleza divina, utiliza la palabra iso, que significa igual. Dice ahí Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, palabra iso, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, homoios, semejante a los hombres. No hizo. En ningún lado aparece la palabra hizo igual a los hombres. Y hay una cita muy buena, dos citas de Elena de White, en el manuscrito 94 del año 1893, también se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, en el capítulo La Encarnación. Dice, la deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. La otra cita, carta 8 del año 1895, dice lo siguiente: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que se ocupan de la naturaleza de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Vuelvo a repetir. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado
podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. En ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Enseñar que Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa igual a la nuestra destruye la justificación por la fe como la conocemos y la hemos recibido de la Reforma. Una justificación objetiva a través de lo que Jesús es e hizo por nosotros. Y nos vamos al Concilio de Trento, que ahora vamos a explicar, que tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros, esa gracia infundida en nosotros. Porque ellos dicen, somos salvos por gracia, ¿no? Pero no la gracia objetiva histórica en Cristo, sino una gracia que se infunde en nosotros y nos hace justos. Esto dice el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica hizo en el siglo XVI para contrarrestar la salvación por la fe objetiva. Y hoy en día los perfeccionistas de la última generación y otros están repitiendo lo que dice el Concilio de Trento. El cuarto fundamento es que solo Jesús pudo satisfacer la justicia de la ley de Dios. Y aquí me gustaría explicar lo siguiente. Una cosa es guardar la ley y otra cosa es satisfacer las demandas de justicia de la ley. Nosotros somos adventistas del séptimo día, guardamos los 10 mandamientos, guardamos el sábado, pero no satisfacemos las demandas de justicia que la ley exige para ser considerados justos por Dios. Son dos cosas diferentes. Si vos te tuvieras que presentar ante Dios, ante la ley de Dios, y Dios te pregunta, ¿guardás los mandamientos? Y bueno, depende qué es guardar, ¿no? Considerarlos, ponerlos en práctica, valorarlos, esforzarme por obedecerlos, sí. ¿Satisfacés las demandas de justicia que la ley exige? No. Nadie. Y esto la Biblia es clara, ¿no? Por eso nosotros guardamos los mandamientos de Dios, pero no satisfacemos las demandas de justicia porque solamente uno pudo hacerlo. Nos esforzamos por hacerlo, pero solamente en Cristo podemos lograr nuestra justificación. Primera carta de Juan, capítulo 2 del verso 2 dice: y Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, solo la muerte de Jesús pudo expiar nuestros pecados. No lo hace una transformación inherente. La expiación es en Cristo, no es en nosotros. La expiación es en Cristo, no en nosotros, como enseña la teología de la última generación. Solo la vida de Jesús pudo satisfacer las demandas de justicia y santidad de la ley de Dios. Romanos capítulo 3, verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y cuando dice ningún ser humano, es ninguno, ni ahora, ni después del tiempo de gracia. Ningún ser humano será, gracias a Dios que puso en tiempo futuro esto, Pablo, será, porque incluye el tiempo después del tiempo de gracia. Nadie será justificado delante de Dios por la ley. Sí, que las pruebas, las dificultades, las crisis que los últimos hijos de Dios en la última crisis vivirán de rodillas. No habrá tiempo para ocuparse de cosas vanas. Sí, va a ser un momento especial, pero eso no quiere decir que ellos lleguen a satisfacer las demandas de justicia de la ley de Dios. Sería
esto, anular la verdad bíblica. ¿Qué más? Nos dice Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, Jesús, vino la justificación de vida a todos los hombres. Es decir, la justificación no depende de tu justicia, sino de la justicia de ese uno que es Jesús. Dios te declara justo a vos, no en base a tu justicia, lo que vos sos, sino en base a lo que es Jesús. Romanos capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, es decir, le cuenta esa justicia como si fuera de él. Ese atribuya es le cuenta. Dios cuenta la justicia de Cristo a tu favor como si fuera tuya. Te atribuye esa justicia, no porque vos la tengas en vos, sino simplemente porque te la atribuye por gracia, mediante la fe en Jesús. Por eso Lutero decía, justos y pecadores al mismo tiempo. Es decir, somos justos en Cristo, pecadores por naturaleza, pero justos en Cristo. Concilio de Trento no dice eso. Concilio de Trento dice, somos justos en nosotros, llegamos a ser justos. Sí, justos en Cristo en el primer paso. Pero a través de la gracia infundida en nosotros llegamos también a ser justos. Y eso es lo que determina la justificación en definitiva. Concilio de Trento. De paso me leí todo el Concilio de Trento en la declaración para preparar detalles de este sermón, me leí todo lo que dice el Concilio de Trento en base a la declaración sobre la justificación por la fe. Es terrible. Es el perfeccionismo que se predica hoy en día en la teología de la última generación y otros. ¿Qué más? ¿Qué nos dice más la palabra de Dios? Nos dice Filipenses capítulo 3. ¿Sí? Filipenses capítulo 3, el verso 9, dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, el contexto de esta declaración, Pablo dice, miren, si alguien tiene que ser justificado por las obras, soy yo. Yo era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Si alguien tiene que ser justificado por las obras o por la perfección, soy yo. Pero me di cuenta que mi perfección y lo mejor que yo puedo dar es basura comparada con la perfección de Cristo. Y lo tengo por basura a fin de no estar vestido con mi justicia, sino con la que es de Cristo. Esa justicia que me es imputada, contada como si fuera mía. Cuando hablamos de justicia impartida, no estamos hablando de justicia de justificación, estamos hablando de justicia de santificación, que no es meritoria. La justicia que es meritoria es la justicia imputada, que es la justicia perfecta de Cristo, que es contada a nuestro favor. La justicia impartida tiene el sentido del proceso de transformación de nuestro corazón, que se concluirá en la glorificación. Pero la justicia por la cual somos justificados es la imputada, la que es contada, la que es de Cristo.
Y Pablo dice, yo ante Dios no me presento con mi justicia. Por más que me haya portado bien, yo quiero la justicia de Cristo, lo que Él hizo por mí. Quinto fundamento. La justificación es solo por una gracia objetiva e histórica. La salvación es solo por una gracia objetiva e histórica. ¿Por qué aclaro esto? Objetiva, ¿por qué? Porque es en la persona de Cristo, no en mi persona, como dice el Concilio de Trento. Histórica, ¿por qué? Porque tiene que ver con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, lo que Él hizo por mí. Entonces, soy salvo, justificado por esa gracia, no por la gracia subjetiva que el Concilio de Trento ha puesto en la mentalidad de muchos cristianos, protestantes, católicos. Y es por eso que hoy en día el movimiento ecuménico, ¿qué? El movimiento ecuménico para los 500 años de la Reforma, ¿sí? En el 2017, ¿qué hicieron? Se juntaron los reformadores, las iglesias reformadas, los reformadores se morirían, ¿no? si se hubiesen juntado ahí. Las iglesias reformadas con la Iglesia Católica firmaron un acuerdo de paz, ¿no? Diciendo, todos creemos en la justificación por la fe, todos creemos en la justificación por gracia. Mentira. ¿Qué tipo de gracia? La gracia infusa, enseña la Iglesia Católica. Dios te hace justo a través de la gracia infusa. La doctrina reformada, ¿sí?, de la palabra de Dios es la gracia objetiva en Cristo. Lutero se moriría si hubiese llegado a presenciar lo que han hecho sus iglesias, ¿no?, que se formaron con su nombre y también con las enseñanzas que él dio. Nos dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versos 5 al 7. Esta gracia justificante como objetiva histórica nos dice Efesios 2, del 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué más objetivo de eso? Estás muerto en vos, pero estás vivo en Cristo. Esa gracia no está en vos, está en Cristo. Gracia justificadora, ¿no? Gracia justificante estoy hablando. No, gracia transformadora es otra cosa, santificación. Acá estoy hablando de gracia justificante, es histórica, objetiva en Cristo. ¿Qué más dice? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y después dice, por gracia sois salvos. ¿Entendiste lo que es gracia? Gracia es, vos estás muerto, en Jesús estás vivo. No solamente vivo, estás en el cielo, porque Él es tu representante, Él es tu garantía. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿En dónde estás justificado? ¿En lo que vos haces? ¿En tus buenas obras? ¿En tus méritos? ¿En tu perfección? No, en su sangre, objetivo. El Concilio de Trento. Les voy a leer algo para que ustedes vean. ¿Sí? Seleccioné un parrafito del Concilio de Trento referente a esto para que ustedes vean lo terrible. Dice, la justificación, el capítulo 7 del Concilio de Trento, el apartado sobre justificación dice, la justificación misma, que no es solo remisión de los pecados, sino también
La justificación misma, que no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia y los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo. ¿Se dan cuenta? Dice, la justificación misma no es solo remisión de pecado. Elena White dice, justificación y perdón son lo mismo. Pero el Concilio de Trento dice, mira, justificación no es solo perdón, es también santificación y renovación del hombre interior. ¿Nosotros creemos en la santificación y renovación del hombre interior? Sí. ¿Lo predicamos? Sí. ¿Es fundamental en la vida cristiana? Sí, pero no para justificación, no es meritoria. El Concilio de Trento lo puso como justificación, por eso no tenemos que mezclar justificación de santificación. Cuando ponemos el carro delante del caballo, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué más nos dice el Concilio de Trento? Lo último que dice el Concilio. En el canon 11, porque hay canos donde dicen, ¿no? Anatemas son todos estos, y dice lo siguiente: si alguno dijere que los hombres se justifican o por sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad que se infunde en sus corazones por el Espíritu Santo y les queda inherente, o también que la gracia por la que nos justificamos es solo el favor de Dios, sea anatema. Es decir, que los queridos amigos y hermanos que creen en la teología de la última generación están en plena concordancia con el Concilio de Trento. En plena concordancia con el Concilio de Trento, porque lo que dice la última generación no es solo perdón, no es solo la justicia de Cristo, es lo que Cristo hace en vos que vos te justificás. Es el Concilio de Trento. Último punto. La justificación es solo a través de la fe. La fe, aún la fe no es meritoria, pues es un don de Dios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa fe no es meritoria. Esta fe consiste en aceptar la gracia justificante, es decir, lo que Cristo hizo por nosotros. Fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, verso 28, dice, concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. No es fe más obras. Es fe sin las obras de la ley. Pablo diría, o es por gracia o es por obras. Si es por gracia, ya no es por obras. Si es por obras, ya no es por gracia. ¿Recuerdan el texto que leímos? Efesios 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí viene la gloria solo a Dios. Porque la salvación es completa en Cristo. No hay ninguna hebra humana, diría Elena de White, de obra humana. Ahora, esta fe verdadera produce obras. Produce obras. Pero esas obras no son meritorias. La fe verdadera produce obras. Produce, ¿por qué? Porque es fruto de una verdadera conversión. La fe verdadera realmente va a buscar hacer la voluntad de Dios, andar en los caminos de Dios, guardar los mandamientos, porque es una fe verdadera que quiere hacer la voluntad de Dios, anhela hacer la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Ya fuimos creados en Cristo, ya fuimos justificados. Ahora el Señor nos pide, anda por las obras que yo te estoy mostrando. Pero esas obras no son justificantes. No son justificantes. No generan justificación. Es el fruto. Es el fruto. Es el carro, no son los caballos. Ahora, el problema está cuando leemos Santiago. Cuando leemos Santiago está el problema. Porque Santiago dice así, voy a leerlo. Santiago 2:24. Dice, ustedes ven pues que el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Y Lutero qué hizo cuando leyó esto? Santiago, esta epístola de paja, dijo, hay que prenderla a fuego, dijo Lutero, ¿no? Yo no voy a decir eso porque yo creo que esta epístola es inspirada por Dios. Por eso digo, los reformadores tenían sus cositas, eran hombres de Dios que proclamaron y pusieron los fundamentos de la verdad, de la doctrina de la justificación por la fe, pero tenían argumentaciones que no eran todas buenas. ¿Pero qué quiere decir Santiago acá? ¿Está contradiciendo a Pablo? Pablo dice, fe sin. Ese sin es fundamental. Fe sin las obras. Y Santiago dice, obras con fe. ¿Qué está hablando? ¿Se contradice la Biblia? Bueno, para entender a Santiago, tenemos que leer la carta de Santiago. No la vamos a leer ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de esta declaración? Algunos toman esta cita y dicen, viste que somos justificados no solamente por la fe, hay que hacer obras, ¿no? Es fe más obras, pero no, el principio de gracia, si es gracia ya no es obra, si es obra ya no es gracia, no puede estar unido. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago acá? Cuando uno lee el contexto inmediato del capítulo 2, Santiago viene hablando y dice, si tu hermano, ves a tu hermano que está teniendo hambre, se está muriendo de hambre y vos tenés alimentos para darle y no le das, cerrás tu corazón, dice, cerrás tu corazón contra él, ¿cómo está el amor de Dios en vos? Si tu hermano está pasando frío y tenés una túnica para darle y no se la das, ¿cómo está el amor de Dios en tu corazón? ¿Dónde está esa comunión con Jesús, esa fe? Si viene una persona pobre y porque es pobre la haces sentar atrás de todo y viene una persona rica, influyente y la haces pasar adelante y la tratás como un rey y haces discriminación, ¿dónde está la vida cristiana ahí? Esto plantea Santiago. Santiago no habla de que la salvación es por obras o de fe más obras. Santiago usa esto porque evidentemente había algunos cristianos que usaban los dichos de Pablo para vivir en el pecado, malinterpretando, porque Pablo es duro contra el pecado, ¿sí? Es duro contra el pecado. Pero algunos utilizan y mal utilizaron los textos de Pablo para vivir en el pecado. Y entonces Santiago dice, miren, la fe verdadera produce frutos. No sos salvo por obras, pero la fe verdadera produce frutos. Entonces, lo que habla Santiago es que la fe debe ser coherente con nuestra vida. Habla de la fe verdadera y ataca la presunción. De eso se trata el texto. Concluyo con Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Dice, justificados pues por la fe, tenemos, y yo quisiera preguntarte, ¿tenés paz?
para con Dios? ¿Crees que Dios te ha perdonado en Cristo Jesús? ¿Crees que Dios te ha justificado en la persona de Jesús mediante su muerte y su vida? ¿Crees que sos acepto en Cristo Jesús? ¿Tenés paz, seguridad de tu salvación en Cristo? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y amigos, Satanás quiere robarte esa paz. Satanás quiere robarnos esa paz. Satanás quiere robar esa paz a las iglesias cristianas y diría más específicamente a la iglesia adventista del séptimo día. No perdamos los fundamentos de la doctrina de la justificación por la fe. Hablemos de santificación, que es necesario. Hablemos de transformación de carácter, que son necesarias. Hablemos de crecer en la vida cristiana, que son necesarias. Pero no le pongamos significancia meritoria. Es mi deseo que hoy cada uno de ustedes pueda salir de acá con paz. La seguridad de que Dios te ha perdonado y te acepta en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.